quede grabado. Vamos a ver. Acá está. Bueno. No hay nadie que quiera entrar ahora, ¿no? Bueno, vamos a empezar el cuestionario de hombro. La pregunta número 1, ¿el manguito rotador está conformado por? La respuesta es, Ramón. Espera que Doc voy a abrir, pero es supra, infra, redondo. No, supra, infra y subescapular. Bueno, siempre hay que ¿No me empezar escuchado, así doctor? en forma bien ¿Me ordenada. escuchado, doctor? ¿Sí? Ah, bueno, perdón. No, escucho, te escucho. Ok. Dale, Ramón. Tendón supraespinoso, subescapular, infraespinoso, redondo menor. Redondo menor. Así. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a usar inclusive la misma forma que hacemos en nuestro informe. Pero ¿qué pasa? Cuando empezamos nuestro informe, empezamos con el tendón porción larga del bíceps, que no forma parte del mango rotador. El tendón porción larga del bíceps no forma parte. El resto sí. ¿Cuáles son el resto? El tendón subescapular, tendón supraespinoso, tendón infraespinoso y tendón redondo menor. Entonces, eso responde a nuestra primera pregunta. Hola Romina, ¿qué tal? ¿Me escuchás? ¿Estás por Hola, ahí? profe. ¿Qué Ah, tal? bueno. Estaba apagado mi micrófono, había sido. Ah, bueno. Ay, Perfecto. profe, estoy saliendo recién del trabajo. Hoy voy manejando. No me Ok. preguntes. Bueno, pero vamos a ver. Dale, profe, gracias. Dale. Número 2, ¿cómo está formado el espacio subacromial? A ver, Ramón, ese sí. El espacio subacromial está formado por el techo de la cara inferior del acromión, Sí. la clavícula y el ligamento coracoacromial. Sí. Y el piso por la cabeza humeral y la glenoides. Muy bien, así mismo es. Entonces, nosotros tenemos que partir de que nos vamos a ver estructuras que están por debajo del acromión, por debajo del ligamento coracoacromial y por debajo de la clavícula. Entonces, y está por encima de la cabeza. Los tendones están por encima de la cabeza. ¿Cuáles son esos tendones? El tendón supraespinoso, el subescapular, el infraespinoso, van a rodear, como una capa va a ser sobre la cabeza humeral. ¿Cuáles son las estructuras que contiene el espacio subacromial? Ahora, el contenido de ese espacio. A ver, Cándido. Bursa supracromial y manguito de los rotadores, doctor. Perfecto. Esa es la contestación rápida. ¿Qué tenemos en el espacio? ¿Cuál es el contenido del espacio subacromial? Los tendones y la bursa. Entonces, ahí ya tenemos la bursa subacromial, la bursa subdeltoidea, subdeltoidea, subacromial y subcoracoidea. También La está el bolsa coracoide. subacromial y subdeltoidea es una sola bolsa que se prolonga en el espacio entre Claro. bajo el acromio y el músculo deltoide. Así mismo, es como una capa, así que solamente que se la va nombrando según las estructuras que encontramos. Sí. Por ejemplo, el tendón subescapular se relaciona con la bursa subcoracoidea, pero es la misma bursa que después la vamos a asociar si es que llega a estar ocupada, si llega a estar ocupada por encima del tendón supraespinoso, que ahí se cambia de nombre y ya es subdeltoide.
Pero en realidad están todas conectadas. Bueno, la número 4, la medida promedio de los tendones de manguito rotador es, quedamos en un estándar de 4.5 a 5.5 en personas de nuestra región. Entonces, en ese sentido, no vamos a complicarnos con eso. Tampoco vamos a decir, ah, tiene 5.5, tiene 5. Ah, no es una tendinosis, porque no, puede haber tendinosis, cambios estructurales con 5 de medida, 5 de espesor. Puede haber. Va a depender mucho de la constitución física del paciente. También, constitución física, y a veces pueden estar, el espesor puede estar en el rango normal, pero igual aparece el cambio estructural. Sí. Entonces, no, tener en cuenta eso, porque hay colegas que de repente vos le pones 5 y después le decís es heterogéneo difuso, y no, ¿por qué si su medida es normal? Te dicen, ¿no? Y hay cambios estructurales, doctor. Entonces, Sí. así le contestamos. ¿Qué músculo se relaciona con el supraespinoso, con el tendón supraespinoso? Paola. ¿El deltoides? Sí, claro que sí, sin dudar, sin dudar. El deltoides. El deltoides. Al igual que el infraespinoso también tiene relación directa con el músculo deltoides. La referencia ósea que se utiliza para evaluar el pinzamiento del subescapular es, a ver, Jerónimo. Cándido. Doctor, ¿qué estoy corrigiendo la 3, ¿verdad, doctor? No, la 6. La 4. La 6. Ah, pero disculpe. Sí. La referencia ósea que se utiliza para evaluar el pinzamiento del subescapular es la apófisis coracoides y cabeza humeral. Así mismo, Así la apófisis pues. coracoides. Cuando nos dicen subescapular, referencia ósea que tiene que venir en nuestra cabeza, la apófisis coracoides. Sí o sí. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta esa relación tendón-hueso, vamos a ver si tiene o no pinzamiento. Entonces, directo la respuesta es apófisis coracoides. Doctor, antes que te vaya mucho, te quisiera preguntar otra. Ay, uy, acá, desastre está con. Ya. Entonces, la 3 sería bursa subacromial, bursa subdentoidea y bursa subcoracoides, ¿puede ser? Sí. Sí. ¿Falta algo? Y manguito rotadores. Así mismo. La Ok, referencia gracias. ósea para el pinzamiento es un solo hueso. Sí. Con respecto al subescapular, apófisis coracoide. ¿Por qué? Porque Solamente. tiene que salir. ¿Se acuerdan Sí. ese momento que entraba y salía el subescapular? Eso es lo que nosotros vemos. Entonces, nuestra referencia ósea con respecto al subescapular es el apófisis coracoide. Excelente. Bueno. ¿Cuándo se considera ocupada la vaina tendinosa del tendón porción larga del bíceps? ¿Cuándo consideramos, no, esta vaina está ocupada, esto es una tenosinovitis? ¿Cuándo decimos eso? Más de 2 milímetros. Sobrepasa los 2 milímetros. Así mismo. En principio, la van a encontrar una vaina tendinosa del tendón porción larga del bíceps con un poquito de líquido. Esto es normal. Ese espesor no va más allá de 1.2, 1.5, así a lo grande. Pero como una marca y muy frecuente, ya que aparecen síntomas, es a partir de 2 para arriba. 2 milímetros para arriba, eso ya es una tenosinovitis bastante bien marcada. Y generalmente ya viene acompañada de síntomas.
Esa medición la hacemos en el lugar que encontramos distendida. La distensión puede ser solamente a nivel del tercio superior, puede estar en el tercio medio, puede estar cerca de la unión miotendinosa, también puede estar. Entonces, la medición la podemos hacer en cualquier parte de lo que es la vaina. Porque a veces puede ser bien extensa la tendinosidis o a veces solamente en un punto. Y eso ya es una tendinosidis, pero la podemos llamar localizada o sectorial. Entonces, en ese sentido, la medición se puede hacer y se hace en corte transversal, justamente. Corte transversal y vemos la vaina y si alcanza 2, ya es una tendinosidis. La zona crítica es, Marta, La zona crítica es de los primeros 10 milímetros de la inserción del tendón. Perfecto, muy bien. ¿Y por qué se le llama zona crítica? Porque es la zona más débil por falta de irrigación. Perfecto, muy bien. Es como decir, sale un auto de fábrica y como dicen por ahí, la computadora del auto anda muy bien, pero cuando se descompone y lo mandas a arreglar, no queda muy bien. Algo le pasa, nunca se repara totalmente. Es la misma cosa en la zona crítica. Llega un momento que trabaja espectacular. Se lesiona en la zona crítica, por más pequeño que sea. Es el puntapié para que eso progrese, que no va a retroceder más. Eso va a progresar y progresa a una calcificación generalmente. Porque el cuerpo ahí lo que hace, bueno, algo tenemos que hacer, se está rompiendo esto y ponen partículas de calcio. Por eso justamente se dieron cuenta en el recorrido de todas las clases que vemos generalmente las calcificaciones próxima a la inserción, próxima a la zona crítica. Porque los primeros 10 milímetros de cualquier tendón es su zona crítica. Porque es la menos vascularizada y la que más soporta tensiones. Entonces, cuando se lesiona mal y se lesiona para continuar la lesión. Bueno, la rotura tendinosa según la localización es, a ver, Edgar. No está, Edgar, en la lista. ¿No está? No está ahí, no Yo figura. le vi a un del Valle. Era Fernando del Valle. Boris, según la localización. Profe, Sí. ¿qué tal? Yo soy porque estoy con problemas de mi no usé otra computadora, por eso que figura el nombre de mi sobrino. Ah, bueno. Está bien. Ramón, Está camuflado hoy ahí, ¿eh? medio malito este ¿Qué pasó con tu celular? Medio malito este Ramón, che. La patrona le requisó. Sí, por lo visto. No hablemos de eso, Ramón. Ahí no me dejan. Dale, Vamos a gracias, tocar la zona crítica, por favor. Zona crítica, es zona crítica y hora crítica. Igual, vea. A ver, Edgar, la rotura tendinosa según la localización. ¿Te acordás? Según la localización, profe, puede Sí. ser intraarticular, intrasustancia y intraarticular, intrasustancia y la primera no me acuerdo bien. Ahí te va a ayudar Paola. Creo que era borde articular, borde, o sea, intrasustancia y borde bursal, ¿puede ser? Bursal, muy bien. Según la localización podemos tener 3 partes. El tendón, tenemos una parte que está bien pegada al hueso, que sería el húmero. Después tenemos una zona central del tendón,
y una zona que está más pegada a la bursa. Por eso se la divide en tres partes posibles, que son el borde articular con respecto al hueso, el borde bursal con respecto a la bursa, y la parte intrasustancia sería la parte central del tendón. Bueno, eso según la localización. En una rotura masiva del tendón supraespinoso, ¿qué signo se hace evidente? Ramón, ese vos sabés de taquito. Sí, el signo evidente es que el deltoides está cabalgando sobre la cabeza del húmero. Así mismo. Hay una cabeza pelada. Sí. Signo de la cabeza pelada, signo de la cabeza desnuda también se pone. O rotura masiva. ¿Cómo se le llama también, Marta, a la rotura masiva? En ese que dicen badajo de campana, algo así. ¿O cómo? O de la misma pregunta, profe. Claro, ¿no? La masiva o es. O completa. O completa, claro, en total. Porque te iba a después decir. hay otra que habla de grosor total. Total. Ujú. Y ahí lo que se quieren confundir de repente. Hay una Sí, que es de sí. grosor total, que significa que la rotura va desde el borde bursal hasta el borde articular, pasando por la parte de intrasustancia. Esa rotura puede ser bien rectita, así de punta a punta, o puede ser medio irregular. Una parte hacia la izquierda del borde bursal, después viene un poco a la derecha intrasustancia y después termina un poco más a la derecha en el borde articular. Pero se ve todavía tendón. Hay una separación entre el músculo y el tendón. Hay una separación. Entre el músculo y el hueso hay una separación porque persiste todavía la forma del tendón. Solamente que la rotura va de un borde a otro. A diferencia de la rotura masiva que ya no tenemos tendón. Hay un cabo a un lado, un cabo a otro lado. Y la cabeza pelada. Entonces esa es la diferencia de grosor total con la masiva. Bueno. Y después otra clasificación según si la rotura está en la zona crítica, o sea, próximo a la inserción o distal a la inserción. Y ahí entra más o menos a tallar lo que es nuestra zona crítica. De 10 hasta 12, algunos autores lo describen hasta 12 milímetros la inserción. Entonces, eso también sirve como un dato importante a la hora de programar una cirugía y a ver qué tipo de táctica se va a tomar para ella. Sí o sí tenemos que informar. Es lindo porque Para el traumatólogo. le das una idea al otro colega de que vos entendés lo que estás haciendo. Que vos le das todas las pautas. Vos le decís, están en borde bursal. Otra cosa importante, que siempre pueden estar las dos medidas, longitudinal y transversal, pero siempre la longitudinal sí o sí tiene que estar. Porque ese es el parámetro quirúrgico. Es la distancia en longitudinal si es que van a hacer o no algún procedimiento quirúrgico ahí. Entonces, distancia de la rotura en corte longitudinal, sí o sí, y se puede poner el transversal también, no hay ningún problema. ¿A qué nivel está la rotura? ¿Borde articular, borde bursal o intrasustancia? ¿A cuántos milímetros de la inserción está? Mucho mejor para el que va a leer eso. O sea, prácticamente le está dando todo en bandeja, todo lo que tiene el paciente con rotura. Bueno. En una rotura masiva, la tendinosis es, Jerónimo, ¿qué es la tendinosis? Eligio.
Profe, Sí, te voy a responder. bueno. Acabo de llegar y estoy con mi carpeta. La tendinosis es una inflamación aguda o crónica del tendón. En la aguda puede constatarse alteraciones a la ecografía como un aumento del líquido intersticial, disminución de la ecogenicidad y aumento de grosor del tendón. Y en la crónica puede ser evidenciada por la presencia de hematomas, focos de necrosis, degeneración fibrinoide y depósitos de calcio como neovascularización también. Así mismo. Peter Romina, oye, más yo ya sabe. Doctor, Estoy Nivel leyendo. alto, sí, ¿puede escuchar mi O sea, mi respuesta para ver si está mal? cuestionario. sí, Cándido. Aumento del espacio entre fibras, una ligera indefinición de la estructura tendinosa, engrosado, tendón sucio, ecogenidad disminuida, cambio en la estructura. Así, a Yo eso también- quería yo también- llegar y las Yo dos también quiero están. leer mi respuesta. No, esta pregunta, por más que parezca fácil, Es capciosa. yo la puse porque es importante que nosotros le podamos contestar con una buena respuesta, porque actualmente todavía sigue muy metido en la jerga popular, La la inflamación. jerga médica, la tendinitis. Y nosotros le vamos a poner en su informe tendinosis. Y hasta el propio colega a veces, pero ¿por qué le pones tendinosis si hay no es acaso una tendinitis? Te dice. Y ahí le vamos a explicar, doctor, o al quien pregunta, es un cambio estructural. Queda mal, era un término antiguo, nomás lo que usaban antes, porque no sabían cómo definir un dolor por motivo de un tendón. Entonces lo llamaban con itis, y itis sabemos que es dolor, Inflamación. calor, tumor, todo lo que aprendimos. Y no le cabe a la dolencia de un tendón. Entonces, se le dio como una tendinosis, un cambio estructural. También pueden usar, y no va a estar mal, una tendinopatía. También se puede usar tendinopatía. Entre tendinopatía y tendinosis estamos bien. Pero ese tendinitis es lo que yo no quiero que escriban. No quiero que escriban porque ya está en desuso ese término. Entonces, ustedes van a decir, o tendinopatía del supraespinoso o tendinosis del supraespinoso. Ok, súper bien. El otro más no quiero que usen. En la articulación acromioclavicular, ¿cuándo se considera una sinovitis? A ver, ¿a quién le vamos a preguntar eso? A ver, Eligio, él todavía no respondió. Eligio. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Hola, Eligio. En la articulación acromioclavicular se considera sinovitis cuando la cápsula está distendida. Y se puede considerar 3 grados, grado 1, grado 2, grado 3, de acuerdo al nivel de elevación prácticamente de la cápsula articular. Perfecto. Muy bien. Y como parámetro se toma, hay un parámetro estándar que lo consideran por encima de 3.5 de distensión de la cápsula, ya sería el grado 1, por encima de 3.5. Y a partir de ahí lo que tenemos que ver, si esa distensión capsular que ya salió desde de la línea, de la interlínea articular, ya está un poco sobrelevado, a veces no toca todavía el ligamento acromioclavicular. Es más, el ligamento está perfecto todavía. Entonces ahí nosotros vamos a hablar de una sinovitis grado 1. Si esa distensión ya, aparte de salir de la línea interarticular, ya empuja ya el ligamento, pero ese ligamento todavía no presenta cambios estructurales, o ya se puede considerar como un grado 2, ya que empuja. Y cuando ya, aparte de empujar, ya hay cambios estructurales en el ligamento y a veces se puede romper inclusive, y hay una deformidad ya de toda esa zona, es más, de la cápsula, ya hablamos de un grado 3. Entonces,
tener en cuenta esos parámetros, porque a veces vamos a encontrar pequeñas distensiones, a veces unas grandes distensiones. Y no olvidarse de los reparos óseos del acromion y de la clavícula, que a veces pueden tener irregularidades ya ahí y tienen un grado de osteopatía o un signo de artrosis, que es la misma cosa. Yo veo osteopatías y ya puedo decir signos precoces de artrosis o una artrosis bastante bien delimitada. Entonces no olvidarse también de describir los extremos óseos de la articulación acromioclavicular. Bueno, cuando vemos una bursa ocupada, ¿qué parámetros debemos evaluar? Ya nos tocó, por ejemplo, una exploración, vimos la ocupación de la bursa subcoracoide. ¿Qué tenemos que evaluar? Vemos que está así hinchada. ¿Qué evaluamos? Marta, ¿qué evaluamos? Y bueno, en casi todas las bursas lo que se evalúa es el contenido, los bordes y, o sea, las características del contenido, que puede ser anecogénico, puede ser heterogéneo, y esos son los más importantes. Aparte de... Y por último, el volumen. Edgar, ¿alguna acotación en lo que dijo Marta? Profe, por ejemplo, el tema, ella habló del contenido, también hay que evaluar la pared, si hay una hipertrofia sinovial y el volumen, y también se puede usar el tema del Doppler. Sí. Bueno, nosotros vemos una bursa ocupada, sea cual fuese en el hombro, subcoracoidea, subdeltoidea, subacromial. Primero, punto número 1, el contenido. Muy bien. ¿El contenido es homogéneo o heterogéneo? Ya. Si es heterogéneo, ¿qué le hace heterogéneo? A veces le hace la presencia de calcificaciones, la presencia de hipertrofia sinovial o la presencia de tabiques. Y si veo hipertrofia sinovial, tengo que ver si tiene o no Doppler. Y si veo tabiques, tengo que describir si son tabiques finos o gruesos. Y una vez que describa eso, ver cómo están las paredes también. Si son finas, si son gruesas. Y por último, el volumen. Por último, el volumen. Entonces, las características son si es homogéneo, heterogéneo, anecoico, si es que tiene o no, si es heterogéneo, si hay hipertrofia, si hay hipertrofia, si tiene señal, si hay tabiques, si son finos o gruesos, paredes finas o gruesas, y por último, el volumen. Así es. Después, una rotura de grosor total es cuando... Ese ya respondimos hace rato, ¿eh? Sí, ya. Ya se fue. Cuando cruza toda Cuando se rompe del borde bursal al borde articular. Así mismo. Es cuando cruza, pero ese cruce no siempre es bien rectilíneo. A veces medio irregular. O sea, podemos tener hace como les dije, hace un costado, después un poco en el medio, después como en zigzag puede hacer también. Y ese zigzag es uno de los más frecuentes también cuando se ve bastante. El zigzag, pero es de grosor total. Bueno. Los ligamentos que evaluamos en el hombro. ¿Cuáles son los ligamentos? Jerónimo. ¿Estás por ahí? Vamos a ver, vamos a buscar a alguien que ya sabe esa parte. Ah, Carlos Riquelme. Él me dijo que ya el hombre ya está así, afilado.
¿Qué tal, profe? Estoy Hola, manejando, Carlos. profe. Pero te estoy escuchando. Está manejando. Los No sé si ligamentos que sale todo evaluamos en con el ruido. hombro. Los más frecuentes. Y Después el va a haber otros ligamento, más complicados, pero ligamento coracoacromial y sí. el acromio clavicular también miramos. Y también tenemos que mirar dónde está la corredera bicipital, El transverso. si no está distendido, dónde está el porción larga del Muy bien, muy del bien. bíceps. Esos 3 ligamentos nosotros de taquito tenemos que informar. Demasiado bien los 3 podemos identificar. El primero lo identificamos al poner el traductor en el hombro, ya vemos el ligamento transverso. Después vemos el ligamento, cuando vemos la articulación acromio-clavicular ya vemos el ligamento. Y unimos el apófisis coracoides con el acromión y vemos el ligamento acromio-clavicular. Entonces, esos son los 3 que vamos a evaluar en el hombro y no vamos a dejar de poner en nuestro informe. Bueno, el espacio glenohumeral se explora en relación a qué tendón del manguito rotador. El glenohumeral, el espacio glenohumeral. Vamos a buscar un voluntario acá. Con respecto, tiene con el tendón Ah, Laura sabe eso. Hola, profe. Hola, compañeros. Laura. Ahora recién pude acceder. Vine a encontrarme gente acá en casa. En el espacio glenohumeral. Sí, ¿cuál es nuestro tendón guía para poder evaluar después nuestro desplazo, el espacio glenohumeral? El tendón infraespinoso. Muy bien, así nomás, infraespinoso. Le miramos al infraespinoso y ahí ya nos empezamos a bajar un poco siguiéndole la curvatura de la cabeza del húmero. Y ahí tenemos que hacer una pequeña trampita, una modificación tenemos que hacer de bajar un poco más nuestra profundidad y nuestra ganancia. Porque nuestra ganancia estaba en superficie, ahí ya nos bajamos tanto que ya a veces no se ve así, hay que modificar un poco nuestra optimización. Pero llegamos a la glenohumeral, donde vamos a ver inclusive, se nos va a insinuar el labrum ahí también. Y el labrum es una imagen triangular, homogénea, ecogénica. Doctor, Sí. ¿puede repetir la 15, por favor? Si tengo bien anotado acá. Los ligamentos que evaluamos. Ligamento transverso. El transverso, el coracoacromial y el ligamento acromio-clavicular. Está bien, pues. Gracias. Doctor, ¿y el ligamento que más afectado está en esta, entre los 3, cuando hay luxación frecuente del hombro, es el coracoacromial? Sí. Cuando tuvimos el famoso, se me cayó el hombro, se me salió el hombro, vino don Ramón y me puso una botella ahí abajo y puso bien otra vez el lugar, en su lugar. Lo más probable es que ese ligamento coracoacromial o tuvo una rotura o en su defecto quedó totalmente distendido. Y al que también le vemos frecuentemente es cuando vemos la tenosinovitis de la porción larga del bíceps, totalmente distendida en algunas ocasiones. Y cuando la sinovitis de la articulación acromio-clavicular es bastante grande, la misma cosa. O sea, no tenemos que dejar de informar esos ligamentos, porque también es parte de... Porque si se rompe un ligamento, ¿qué va a pasar? En el caso del tendón porción larga del bíceps, luxaciones. Se va a luxar. Y en el caso del acromio clavicular, la misma cosa. Se va a desprender de repente lo que es el acromión con el apófisis coracoide. Va a haber el famoso se me salió del lugar. O escuché un cracks que te dicen. Entonces todos son esos signos indirectos de que alguna vez tuvo una rotura o una distensión bastante considerable.
Doctor, Sí, Cándido. te quería comentar nomás que cuando luxa el hombro también muchas veces rompe el rodete del glenoide y queda ya inestable. Eso no me quería aportar. Sí, sí, así mismo. Pero el rodete a veces por ecografía es difícil de ver nomás. En serio. Por eso nomás no estoy dando un hincapié en eso, pero tenés razón. De hecho, es una cosa que se rompe y queda ahí totalmente muy difícil el acceso para curar ese rodete. Bueno, sigamos. En el espacio glenoaxilar, ¿qué patología podemos encontrar? Glenoaxilar. En la práctica vimos en dos pacientes diferentes vimos patologías. Romina, ¿vos te acordás? ¿Vos estuviste en eso? Profe, quería... Sí, profe. No me acuerdo, profe. Bueno, el derrame en pacientes con AR, en pacientes con lupus, en Claro, pacientes sí. con alguna colagenopatía. Si es que nuestro paciente ya se presenta así, ya tenemos que ir pensando, no, receso axilar, puede ser que encuentre líquido. Y sí, esas son las zonas que le gusta acumularse líquido en ese tipo de pacientes. Entonces, Un trauma también, ¿no? Traumatismo. también traumatismo, también, pero en el caso de los pacientes Menos crónicos es lo frecuente. que más estoy dando hincapié. Personas de edad que tienen sospecha de una AR, mirar un poco siempre la parte axilar. La el espacio glenohumeral y el glenoaxilar. Cuando decimos que estamos frente a un pinzamiento subacromial, si nuestro colega nos dice, doctor, quiero descartar un pinzamiento subacromial, ¿qué tendón estamos revisando? Escapular. No consigue deslizarse armónicamente en Subacromial. una explosión dinámica. ¿Cómo? El supraespinoso es. El supraespinoso, así está. No. Si nuestro colega nos dice, doctor, quiero que veas si hay un pinzamiento subacromial, en nuestra cabeza viene directamente el supraespinoso. ¿Por qué? Porque el supraespinoso se desliza por debajo del acromión. Entonces, ahí nosotros vamos a ver si pasa armónicamente o se queda trancado, o no pasa luego. Y la siguiente pregunta es con respecto al pinzamiento subcoracoideo. ¿Con respecto a qué tendón? Y si el subescapular. Es el subescapular. Entonces vemos si es que hay un comprometimiento en el paso por debajo de la apófisis coracoide, si es culpa del tendón o es culpa del hueso. Puede ser un hueso crecido, puede ser un tendón muy engrosado, calcificado. Entonces ahí cualquiera de los dos podría ser. El ligamento coracoacromial, ¿cuál es la medida normal? El coracoacromial es larguito. Es larguito. Más o menos hasta 20 milímetros por ahí puede medir. Ese es el valor que más o menos Pero más que la medida, lo importante del ligamento coracoacromial es la estructura que tiene y si está o no distendido. Porque a veces le pedimos al paciente que haga un movimiento del hombro hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Y en ese movimiento se notan los extremos, como están, si queda como una hamaca o si queda bien tenso. Y ahí nosotros vemos si tuvo o no alguna rotura o si está engrosado simplemente, distendido o como una hamaca. Entonces,
más que la medida es la disposición que tiene, si está tenso, si está como hamaca, o inclusive si está engrosado en alguno de sus extremos. ¿Cuánto es la medida, doctor? 20 milímetros más o menos, entre el acromión y el coracoides. Ah, esa es la medida longitud. entonces. Longitudinal eso es, doctor. Eso es longitudinal, sí, sí. Ah, ¿y de espesor? El espesor, como 2 todo milímetros. ligamento, 2 y no más de 3 milímetros. Ah, ya. No más de 3 Ahora milímetros. entendí. Es un Sí, yo un también. ligamento. Y acá también si encontramos un ligamento coracoacromial de 3, 3.5, 3.2, hipoecoico, entonces ya estamos frente a un engrosamiento localizado de tantos milímetros en tal parte del ligamento. Puede ser hacia el borde acromial, hacia el borde coracoide o en la parte central. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿Qué podemos ver más de hombro? Estas son las cosas puntuales que tenemos que ver en hombro. Entonces, no pensar más allá de eso por el momento. Una vez que estemos seguros de todos estos cuestionamientos, vamos a ir buscando algunas que otras cosas. Pero básicamente acá está lo que más resalta de un hombro. Bueno, si no hay alguna pregunta de hombro, pasamos a codo. Chato. Bueno. Las articulaciones que se exploran en la cara anterior, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan todo, verdad? Sí. Te digo, profe, Dale, la húmero cubital y la radiocondilia, sí. que es externa, ¿verdad? Y la radiocubital. Perfecto. De las cuales esas primeras dos que dijiste son las que perfectamente podemos evaluar cuando empezamos la exploración de la cara anterior. No sé si se acuerdan que primero tenemos que buscar en corte transversal, ubicarnos en lo que es el cartílago del codo, de esas articulaciones. De repente no les escucho más. No sé si ustedes me escuchan. Sí, escuchamos. Yo te escucho, Laura. ¿A mí se me escucha? Sí, profesor, se escucha Sí, bien. profe, se te escucha bien. Ah, bueno. Doctor, ¿son 3 articulaciones o 2 articulaciones en la que se gestiona el codo? No, son 3 articulaciones. Es la... Yo tengo así, articulación coronoidea o troclear interna. Sí. Después la articulación radiocondílea o húmero radial. Sí. Y la articulación húmero cubital. Así mismo. Radio cubital. Fíjate. El radio con el cubo. Así es, radio cubital. Vamos a aclarar una cosa ahí. Ahí hablamos nosotros de anatomía cuando hacemos la unión de un hueso. Se puede decir húmero radial, como también se puede decir cóndilo radial, porque son estructuras anatómicas que estamos uniendo. Se puede decir O radio húmero condilia también, cubital. profe.
¿cómo se puede decir cúbito troclear? O sea, son cuestiones anatómicas nomás eso. Por eso lo que le quede mejor se puede hacer. La cóndilo radial y la húmero cubital o la cúbito troclear. Es la unión varía en cada autor anatómico nomás eso. Quedó el concepto, ¿verdad? ¿Cómo es? Porque algunos le llaman así, pero es por cuestiones anatómicas. Acostúmbrense nomás. Yo, por ejemplo, me acostumbré a hacer la cóndilo radial, por un lado, que es la externa, y la húmero cubital, que es la interna. Entonces, acostúmbrense nomás en sus informes a poner de una forma nomás. Y tengan, así como yo les envié un prehecho, tengan eso nomás ahí y para que vayan acostumbrándose a esa descripción. Porque van a venir otros que le van a querer cambiarle el nombre, pero es una cosa arbitraria, eso no. Entonces no tratar de embarullarse tanto con eso. Bueno. Las estructuras, arteria braquial, nervio mediano, tendón del bíceps, ¿cuál es su disposición de medial a lateral? Paola, ¿te acuerdas de esa parte? De medial a lateral. Por ahí. No me acuerdo bien, profe. Bueno, Romina. De medial a lateral. Sí, de medial a lateral, primero está el nervio mediano, sí. Después está la arteria braquial sí. y después el tendón porción corta del bíceps. Muy bien. Esa es acordarse que el nervio siempre está más medial. Es como si fuera que el cuerpo humano le protege más al nervio. Después está la arteria en el medio y más externamente el tendón porción corta del bíceps. Entonces, esas son las estructuras que van a dominar la cara anterior en corte longitudinal y transversal. Y vamos a ver si tenemos patologías tendinosas, ¿qué usamos como guía? Nuestra arteria. Si buscamos patologías nerviosas, ¿qué usamos como guía? La arteria. Nuestra arteria es fundamental porque está en el medio de una estructura tendinosa y una estructura nerviosa. Entonces, acordarse esa disposición. Nervio, arteria, tendón. De medial a lateral. En la cara posterior, el reparo óseo dominante es cara posterior, que se toca perfectamente. ¿Eligio? El olecrano, profesor. El olecrano. En el olecrano tenemos la llegada del tríceps, que es una estructura, un tendón bastante potente, que va a dominar lo que es la cara posterior del codo. Podemos tener roturas totales, parciales, tendinosis, entesitis del tríceps, todo por punta de partida del olecrano. Entonces, punto de referencia. Cuando empezamos antes de empezar nuestra exploración de la cara posterior, tocar, palpar el olecrano. Porque a veces palpando ya el paciente ya salta de dolor, ya tenemos ya una entesitis ganada al toque. Y después ya podemos completar, es entesitis más tendinosis. Entonces, este reparo es muy importante para poder empezar la exploración de la cara posterior. En la cara medial, en la epitróclea, ¿se inserta? ¿Quién se inserta en la epitróclea? El tendón de los músculos flexores. Los músculos flexores del antebrazo. Nosotros hablamos de epitróclea, viene a la mente flexores. ¿Flexores de dónde? Del antebrazo. Entonces, hay varios. En este momento no es tan importante nombrarla a cada uno de ellos, pero tenemos que saber que se unen los flexores del
antebrazo en la epitróclea, en nuestro reparo medial. A la hora de empezar nuestra exploración medial, lo primero que tenemos que ir a buscar es la epitróclea. Tocar, apretar, palpar la epitróclea, y a veces duele mucho. Bueno, en la cara lateral, en el epicóndilo, se inserta extensores, ¿verdad? Ya, Los extensores. del lado interno, los extensores. Los extensores. Los extensores. Los extensores. Y la misma cosa, el entrenamiento era el mismo. Antes de poner el traductor, tocar, palpar el epicóndilo. Y a veces cuando tenemos el famoso codo del tenista, saltan de dolor, pero hasta el techo. Duele muchísimo. Esa tendinosis localizada duele muchísimo. El ligamento de Osborne se relaciona con el nervio cubital. Nervio cubital. Claro, con el nervio cubital en el canal cubital. El Osborne es el ligamento que une la epitróclea con el olecrano. Estoy en examen. El ligamento, ese ligamento no mide más de, no tiene que medir más de 3 milímetros. 2.2, 2.5, 2.7, pero alcanza 3, generalmente ya hay un cambio de estructura. Está más, se lo nota engrosado inclusive, y a veces distendido. Se buscan los mismos parámetros que se buscan cuando vemos un ligamento. Si hay cambios en la estructura, si están engrosados, si sus inserciones están bien regulares, si están rotos, parcial o total. Todas esas cosas puede tener. Entonces, el Osborne no es la excepción. Se ve todo esto, se ve todas esas características que pueda tener. ¿Puedes repetir, profe, qué une el Osborne? El Osborne une a la epitróclea con el olecrano. Ese sería el techo del canal cubital. ¿Quién está contenido en el canal cubital? El nervio cubital. ¿El nervio cubital está más cerca del olecrano o de la epitróclea? De la epitróclea. Claro. Formación con características fusiforme, con sal y pimienta redondeada, que está cerca de la epitróclea, nervio cubital. Nervio cubital. Entonces, es una guía Pregunta más de examen. el Osborne para poder ubicar a nuestro nervio. Bueno, en la elongación del tendón del bíceps se ve. Elongación del tendón bíceps es cuando el tendón del bíceps, o sea, la porción corta, se estiró tanto que, pero no se rompió. Pasamos 2 preguntas, profe. ¿A qué? La 7 recién. Cierto. La bursitis olecraniana, ¿en qué plano se encuentra? La bursa olecraniana. Superficial. Superficial. Superficial subcutánea. Superficial es subcutánea. Es subcutánea. Y al ser subcutánea, no tenemos que apretar mucho el traductor. Si nosotros estamos pensando ya en buscar una bursa y cuando ponemos a la parte bien sobre el olecrano, porque generalmente está bien sobre el olecrano, entonces pedimos al paciente que no haga una hiperflexión, sino que trate de poner inclusive en una semi-extensión. Y ahí se valora mucho mejor, porque cuando hace una hiperflexión, a veces se esparce ese líquido. Y más otra vez que si ponemos el traductor ahí, es como si fuera que no lo vemos otra vez. Pero cuando hace una semi-extensión, se visualiza mejor. Entonces, no apretar tanto
cuando estamos frente a una bursitis olecraniana. La bursitis olecraniana tiene muchas, puede ser de origen traumático, puede ser de origen metabólico, el famoso ácido úrico elevado, puede tener, y a veces es un poco crónico. Entonces, ahí volvemos a ver si su contenido es anecoico, homogéneo, heterogéneo, si hay hipertrofia, si hay señal, todo lo que vimos ya cuando buscamos en las características de una bursa. Las mismas cosas aplicamos aquí. La medida patológica del nervio cubital es, Laura, Más de 14 milímetros, profe. 14 milímetros, ya estamos frente a algo totalmente patológico. Acá hay una cosa Hasta que 5 milímetros. Es mayor a 5 milímetros. no. Milímetros, profe. Es mayor a 10 milímetros. Mayor a 10 milímetros sin síntomas. Mayor a 10 milímetros ya es patológico. Tenemos que poner que está engrosado. Inclusive no tiene ni un síntoma el paciente, pero tiene más de 10 milímetros. A la hora de informar ponemos nervio cubital engrosado a nivel del canal. Cuando llegamos a 13, 14, sí o sí ya va a tener síntomas. Hay una brecha de medidas por encima de 10. Sería 11, 12, hasta 13 que no tienen síntomas, pero está engrosado. 14, por seguro que ya tiene síntomas. Es bien patológico ya, de entrada. Milímetros cuadrados, ¿verdad? Milímetros cuadrados a nivel del canal. A nivel del canal. Porque estamos hablando de codo. Después tenemos cubital, pero en la muñeca. A nivel del codo, por encima de 10, y por más que no tenga síntomas, es patológico. 11, 12, 13 es patológico. Y patológico enteramente de 14 para arriba va a tener lo más probable síntomas. Hay pacientes que ya con 11 tiene síntomas. A veces con 10 y todo ya tiene síntomas. Entonces, a partir de 10 en adelante ya hablamos de eso. Doctor Gabriel. Sí. No estoy entendiendo bien. 10 milímetros de longitud o de ancho. Milímetros cuadrados. Así como medimos el nervio mediano en la muñeca, a nivel del canal cubital en el codo, hacemos la medición en transversal y ese diámetro tiene que ser hasta 10 normal. Más de 10, 10.2, 10.3 en adelante ya hablamos de un engrosamiento del nervio cubital a nivel del canal cubital. Estamos hablando del canal cubital en transversal. Ahora sí, en la elongación del tendón del bíceps se ve. Primero, derrame peritendinoso. Primero tenemos que entender cómo se produce una elongación del tendón del bíceps. Y como les dije hace rato, es cuando hay un estiramiento excesivo de él, pero no se llega a romper. Y genera un líquido peritendón, un líquido. Es como si fuera que se ve una lámina anecoica alrededor del tendón. A eso se le llama una elongación del tendón porción larga, porción corta del bíceps. Es la presencia de finas capas de líquido alrededor del tendón. Bueno. ¿Y puede existir se puede borrar el patrón fibrilar o no necesariamente? Generalmente se borra el patrón fibrilar homogéneo
y crea como una tendinosis con un poco de líquido alrededor. Es una tendinosis con un poco de líquido, pero no es, en ese punto no es que tenga vaina, no es que tenga vaina. Es por es como un exudado que se forma a ese nivel por el excesivo estiramiento del tendón. Y a eso se le llama elongación del tendón porción corta del bíceps. Bueno, es una tendinosis con un poco de líquido. Ese es el concepto que uno tiene que tener. La bursa anterior está en relación con... En el codo tenemos dos bursas importantes. Una que vemos frecuentemente, que es la ocupación de la bursa posterior, o también llamada bursa olecraneana, que frecuentemente la vemos ocupada por traumatismos o por problemas metabólicos. Y en la cara anterior hay una bursa que entra en relación con la inserción distal del tendón porción corta del bíceps. Es que amortigua la fricción a ese nivel. Así como, seguro que se van a acordar que vimos en el pie que el tendón tibial anterior, cuanto más se acerca a su inserción distal, ya deja de tener vaina. Y el concepto es el mismo. Aquí tenemos el tendón porción corta del bíceps. Cuando se acerca a la inserción, tiene una bursa que la protege. Al igual que el tendón tibial anterior tiene una bursa que protege ya llegando a la inserción. Entonces, entra en relación con la inserción distal del tendón porción corta del bíceps, lo que es la bursa anterior. Bueno. En el ligamento colateral medial, ¿cuál es el fascículo que más se lesiona? El fascículo anterior. Sí. En el medial es el anterior. ¿Y en el lateral? Medial, medio. Fascículo medio. El fascículo medio. Acuérdense que el codo tiene como unos abanicos alrededor. Son 3 fascículos a cada lado. Y justamente el que más se ve, que vemos perfectamente hacia el lado interno, es el anterior. Y el que mejor se ve hacia el lado externo es el medio. Y coincidentemente, son los que más se lesionan cuando hay un traumatismo o una distensión ligamentaria. Entonces, se nos hace fácil en la parte ecográfica poder determinar esas lesiones. Y también después tenemos ahí el fascículo en la parte externa que va sobre la cabeza del radio, otro que va hacia la parte del olecrano. O sea, hay más fascículos. Yo les voy a dejar esa parte para que repasen con las clases, pero lo que tienen que acordarse es el fascículo anterior en relación al colateral interno, el fascículo medio en relación al colateral externo. Número 13, cuando vemos una bursitis, ¿qué debemos tener en cuenta? Eso ya hablamos, ¿verdad? Sí. Todas sus características que estábamos diciendo tanto en hombro como cuando hablamos del olecrano. Primero, anecoico, homogéneo, heterogéneo, con tabiques, sin tabiques, con hipertrofia, sin hipertrofia, con señal, sin señal, paredes finas, gruesas, y al final el volumen. Entonces, eso se repite en cualquier bursa o cualquier derrame que veamos.
tenemos que entrenarnos en describir todas esas características. El ligamento que está en relación con la cabeza del radio es Lateral. no, con la cabeza del radio. Anular. El anular es uno de los que va a formar parte también la parte estabilizadora de la parte lateral o externa. El componente estabilizador. El anular es que rodea a la cabeza del húmero. Y como cuando tenemos traumatismo, ese ligamento generalmente se rompe. Se rompe ese ligamento en traumatismo y ahí se la puede apreciar con mayor facilidad cuando está roto, engrosado, distendido. Ahí se la nota, pero generalmente está muy pegado a la cabeza del radio. Pero en traumatismo se hace evidente su estructura. Bueno, el ligamento que están relacionados. En la rotura total del tríceps, ¿qué signo es frecuente entre los cabos? Cabo suelto. El hematoma. Hematoma. Cuando nosotros vemos, viene luego el paciente con un antecedente de caída, no puede luego hacer nada de lo que es la flexión, le ponemos el traductor y ya de entrada nos vemos tendón. Vemos una telita bien pegada al olecrano, hacia el otro lado vemos el resto y en el medio totalmente el hematoma. Entonces automáticamente ya estamos frente a una rotura total del tríceps. La misma imagen vamos a tener cuando se rompe totalmente el tendón porción larga del bíceps, el tendón del cuádriceps, el tendón rotuliano, el tendón de Aquiles. Son todos tendones gruesos que van a manifestarse de la misma forma cuando hay una rotura total. Entonces, es un signo muy frecuente la presencia del hematoma entre los cabos del tendón. ¿Cuándo se considera un ligamento engrosado? Marta. Cuando mide más de 3 milímetros. Sí. Decir 3 milímetros ya es mucho, demasiado, ya 3 ya está ya. Y vamos a tener cambios estructurales sí o sí. La medida tipo de un ligamento, 2.2, 2.5, 2.7. Y a partir de ahí ya tu vista, tu ojo de águila te va a decir, no, este está engrosado. Está engrosado. Y ahí ya comparamos con el lado contralateral. Ya nos vamos a mirar el otro lado. Entonces, no, este está engrosado. Ya nos va a decir acá. ¿El nervio radial se localiza en el borde medial o lateral? Mirando de frente lateral. Del codo. Si miramos de frente, la 17. ¿hacia dónde vamos a buscar nuestro nervio radial? Lateral. En el borde lateral. Lateral. Esa es nuestra cuarta referencia en lo que es la cara anterior. Tenemos nervio mediano, arteria humeral, tendón, porción corta del bíceps y una imagen medio ovalada entre dos músculos, que es el braquiorradial y el braquial. Es como si fuera que está en el límite de ambos músculos. Vamos a encontrar una imagen con patrón nervioso, en sal y pimienta y un poco ovalado. Ese es el nervio radial. O sea que le sumamos a nuestras tres estructuras que dominan la cara anterior, pero él también está el nervio radial y es un poco lateral, en lo que sería
canal bicipital externo, también se lo puede llamar, donde se va a ubicar el nervio radial. El tendón, porción corta del bíceps, se inserta en la tuberosidad del radio. Así mismo, en la tuberosidad del radio. Salteaste una pregunta, pues. 17. Espera. En la supinación, ¿cómo se ve la cabeza del radio? Acuérdense que tenemos un movimiento de pronación y uno de supinación. Y cuando hacemos ese movimiento, la cabeza del radio cambia de forma. En la supinación tiene una forma y en la pronación tiene otra forma. ¿Quién se acuerda de esa? La supinación se ve convexa. Redondo y plano. Medio planito, medio recto. ¿Cuándo se ve plano? ¿En La la pronación pronación. o en la supinación? En La pronación. pronación. Vamos a Y votar. supinación es convexa. A ver, ¿qué dice Eligio? Parece empatar. No, para mí se ve en la supinación, se tiene que ver redondo. Así mismo. Bueno, ¿quién está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Bueno. ¿Y en la pronación? Se ve rectilíneo. Más plano. Más plano. Es importante ese estudio dinámico para descubrir de repente una pequeña fractura, doctor. Sí, exactamente. Eso es la finalidad también de acostumbrarnos a hacer ese movimiento de pronosupinación para cuando vemos la cabeza del radio. Y cuando empezamos la exploración del codo y estamos en la articulación cóndilo-radial, ahí ya podemos pedirle al paciente que haga su movimiento. Y ya vamos descartando ya cualquier patología de fractura que pueda tener. Bueno. La porción para explorar la posición para explorar la cara posterior es Flexión de 90 grados con la mano apoyada en la camilla, profe. Sí, así mismo. Es la posición que nos va a exponer lo que es la forma más anatómica del tríceps. Para poderlo ver bien relajado el tríceps en ese punto, en ese ángulo. Y aparte de eso nos expone bien lo que es el canal cubital, para ver el nervio cubital. Nos expone perfectamente. Y la posición para explorar la cara medial. Ligera flexión sobre la camilla y exploración del valgo. Sí, así mismo. Tenemos que posicionarnos bien porque para la cara medial, nuestro traductor tiene que entrar bien perpendicular a esos planos. Entonces ahí le pedimos una ligera flexión y en valgo. O sea, que es como si fuera que abre la mano totalmente y la lleva. Es como estar en supinación. Está en supinación llevando la mano lo más lateral posible, pero flexionando un poco. Entonces, a la hora de poner nuestro traductor, va a poder ver, aparte del tendón, el tendón flexor, el común, el antebrazo, va a ver también el ligamento anterior del complejo estabilizador interno del codo. Bueno, ¿alguna preguntita más de esta parte? En la Profesor, primera solamente pregunta, una. Sí.
Sí, escucho. Bueno, profesor, una precisión más quiero hacer y preguntar a la vez. Porque en traumatología nosotros tenemos que el bíceps tiene dos tendones. Una es la porción larga que se inserta en en la cavidad glenoidea, en el reborde superior. Y la porción corta se inserta en la apófisis coracoides. Y el tendón terminal lo que termina insertándose a nivel del radio, tubérculo anterior del radio. No sé si en ecografía es diferente eso, para no llamar la atención nomás con ese comentario. Bueno, en ecografía para fines ecográficos, tenemos el tendón Sí. porción larga del bíceps, la que está en la corredera. Sí. Y sería la porción corta del bíceps la que va a insertarse en la tuberosidad del radio. Ajá. Bueno. Ecográficamente hablando. Porque si Correcto. vamos al caso, el bíceps tiene dos orígenes, ¿verdad? Sí, así es. Y termina en un tendón en la tuberosidad del radio. Así mismo. Supraglenoidea, infraglenoidea. Sí, pero Se inserta, le dan para la fines ecográficos, escápula. lo que nosotros manejamos en la corredera es la porción larga y la porción corta sería la que va se une al radio. Bueno, correcto, aclarado. Muchas gracias. Perfecto. Profe, en la primera pregunta, lo que yo no me quedó bien claro, a lo mejor mi problema de nomenclatura. Hay tres articulaciones en el codo. Sí. Una articulación es la húmero radial o radiocondila. La otra articulación es la cúbito troclear o húmero cubital. O húmero cubital. Sí. Y la tercera es la articulación coronoidea. La tercera es la radiocubital. El radio con el cúbito. Claro. Excelente. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos en este módulo de básico intermedio, es para ubicarnos en cada articulación que estamos estudiando. Nosotros sabemos que hay tres articulaciones en realidad en lo que es el codo, de las cuales las que yo quiero que aprendan a identificar bien en este momento es la radiocondilia y la húmero cubital. La húmero radial y la húmero cubital. La otra es un poco más difícil todavía de ubicar. Entonces, nosotros vamos, en nuestra exploración, las que no vamos a dejar de describir son esas dos. La otra, como te digo, vamos a tratar de ajustar esa parte en otros módulos porque ya es algo más fino. Poder ver la radio cubital por ecografía. Nos quedamos... Sabemos que hay tres, pero esas dos las que vamos a manejar nosotros. La radiocondilia y la húmero cubital. Sí, esas dos. Muy bien. La otra vamos a dejar para la parte avanzada, cuando hagamos una infiltración a nivel de la articulación radiocubital, por ejemplo. Entonces Sí. ahí vamos a estudiar de otra forma. Pero a fines prácticos, esas dos, las que no tenemos que dejar de nombrar. Muy bien. Bueno. Nuestro compañero Edgar está medio calladito. ¿Qué le pasa a Edgar? Está muy controlado. Ramoncito. Los zorritos están...
Bueno, yo les invito Terminar el repaso, pues. a que hagan estas ecografías sin miedo. Yo sé que Ramón, tanto Eligio, Carlos, Laura, Marta, Romina, Paola, yo creo que esta articulación, estas dos, estamos muy bien. Yo creo que a fondo dimos esta parte. En la práctica también hombro y codo vimos muchísimo. No rechacen estas ecografías. Hagan, me envían todas las fotos que puedan, sáquenle y vamos a llegar a un acuerdo y después le dicen al paciente, vení, busca tu resultado de mañana. Mañana vení a buscar. Entonces vamos a discutir un poco, pero no rechacen más ni hombro ni codo, bajo ningún punto de vista. No, con este tipo de pandemia no va para rechazar nada. No, hay que agarrar. Y así como me enviaron los compañeros, me envían la foto al rato. Si no puedo enseguida, en 2-3 minutos le voy a contestar. Y díganle a su paciente, venga a buscar mañana y vamos a analizar bien qué vieron. Pero no se rechaza más ni hombro ni codo. Y una vez le dije a un colega, doctor, ¿por qué no rechazaste? Nomás este paciente no derivaste a otro lado. Le dije, es que tengo que pagar la cuota del auto. Hijo. No, pero es cierto que, pucha, estamos todos tenemos que pagar. Indígena. No, pero no vamos a rechazar más nada. Laura, vos también te viene algo, no rechaces, ¿eh? Puedo agarrar. Romina. Paola. Romina me sorprendió con su primera respuesta. O sea, ¿qué? Pucha. Yo me quedé corto. Ahí les pasé una foto de ¿Cómo está, Romina? Hola. Hola. Ahí les pasé en el grupo un codo así, foto física. El lunes les voy a pasar las fotos ecográficas. Y yo creo que es una hipertrofia, ¿cómo se llama? Una bursitis olecraniana, pero crónica de un diabético. Les voy a pasar el lunes porque no saqué las fotos. Ya está. Y bueno, Laura. Perfecto, entonces les invito a que hagan estas dos partes. Cualquier duda, ya saben, me envían alguna foto y vamos a tratar de solucionar en la medida que se pueda. Bien, gracias. Muchas gracias, profesor. Excelente, gracias, doctores. Dale, nos encontramos el próximo miércoles. Gracias. Hasta luego, compañeros. El próximo miércoles. Noches, buen descanso. Hasta pronto. Dale, que pasen bien. Buenas noches, gracias. Chao, Boris. Buenas noches, Boris. Marta, Eligio.